Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es José María Manuel Hernández Grimaldo y nuevamente me da mucho gusto que te pases por aquí. El día de hoy tocaremos un tema que digamos que no es muy popular entre los creyentes. Esto no es tan popular a comparación de la historia de Jesús y Lázaro, o también la historia del arca de Noé, o cómo Moisés dividió el mar con el poder de Dios. No sé si me estoy dando a entender, ¿sabes? La mayoría de personas solamente sabe lo básico de esto. Este personaje llamado Nimrod fue uno de los que construyó la torre en Babel y que Dios al ver esto bajó, se enojó, confundió las lenguas y que por eso tenemos diversas lenguas, diversos idiomas, y es todo lo que saben. Pero la palabra de Dios dice que el pueblo padece a falta de conocimiento. Nunca me cansaré de decirles que no solamente leamos una parte de la Biblia, sino que la leamos completa, que es necesario. Porque fíjate, muy curioso, me he topado con muchas personas que les he preguntado sobre el libro de Deuteronomio. Ellos me contestan: no, eso solamente está para el pueblo judío, no lo leas tú porque no es necesario. Pero si ellos supieran que se esconden grandes tesoros aquí, lo leyeran miles de veces, ¿sabes? Por poner un ejemplo, el arca de la alianza o el arca del pacto. Esto simbolizaba una especie de Jesucristo con los sacerdotes, que ellos digamos que intercedían a Dios. Y ahorita Cristo intercede por nosotros, o sea, todo tiene un simbolismo hermoso. Pero ya para que no demos tantas vueltas al asunto, vamos a leer lo que la Biblia dice sobre Nimrod. Este personaje es mencionado solamente 7 veces en toda la Biblia. La primera mención sobre él la tenemos en el libro de Génesis, digamos que es la más completa. Génesis capítulo 10, versículo 8 al 12. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser valiente guerrero sobre la tierra. Los primeros centros de su reino fueron Babilonia, Uruk, Akkad y Calné. En Sinar, de esa tierra pasó a Siria, donde edificó Nínive, Rebot, Ir, Cala y Resén, que está entre Nínive y Calá, que sería la gran ciudad. Date cuenta que se nos abre un escenario muy interesante, en donde vemos a uno de los primeros gobernantes que tuvo la humanidad. Algo súper interesante que tenemos que notar del texto que acabamos de leer, que esta palabra que se le da como el primer poderoso, viene de una palabra hebrea que es Gibor. Por ejemplo, esto ya lo he explicado en varias ocasiones, que la Biblia no fue escrita en inglés, en español, en portugués, sino que básicamente fue el hebreo, el arameo y el griego. En hebreo y arameo fue en el Antiguo Testamento, algunas partes en arameo, por ejemplo el libro de Daniel, y el griego fue en el Nuevo Testamento, por ejemplo el libro de Lucas, Marcos, Juan, etcétera, etcétera. Como te estaba diciendo, que esta palabra poderoso viene del hebreo, la cual es Gibor, que tiene varios significados muy interesantes. Puede llegar a significar fuerte, valiente, campeón y gigante. Vuelvo a recalcar esta palabra gigante, porque esta palabra Gibor se les da a varios gigantes que veremos en la Biblia. Por ejemplo, los filisteos, donde procede el famoso Goliat, es la misma palabra que se da a Nimrod, Gibor. Si no lo sabías, Nimrod fue un gigante. Y te voy a decir por qué yo también sostengo esto, no solamente por esto. Fíjate, el tema que te voy a hablar, siento que es uno de los que más he explicado en toda mi vida. Así es, estamos hablando sobre Génesis 6, en donde vemos a los Benel Elohim, a los hijos de Dios, que toman a mujeres humanas y les hacen hijos, y de aquí surgen los famosos gigantes. Ya en varias ocasiones cuando yo hablo sobre este tema, mucha gente argumenta: no, es que no eran ángeles, sino que eran humanos. Pero todo esto se acaba cuando nos vamos al hebreo. Ahí claramente se distingue entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Los hijos de Dios serían los Benel Elohim. Esta frase, las hijas de los hombres, no dice como tal, dice las hijas de Adama, las hijas de Adán. Dan alusión que vienen de Adán. Claramente aquí vemos una contaminación del ADN por estos seres angelicales, que también de aquí surgen los supuestos Anunnaki, todo este tipo de cosas. También muchos hacen la pregunta que cómo fue que había gigantes después del diluvio, si no se supone que Dios había acabado con esta raza previos al diluvio. Pero pongámonos a pensar, si hubo una contaminación del ADN humano, uno de los hijos de Noé cargó con esa contaminación, que en este caso sería Cam. De Cam surgen Nimrod, los filisteos, los jebuseos, los jerseos, y más adelante vemos que estos eran grupos de gigantes por el pueblo de Israel. Cuando iban a entrar a la tierra prometida, se encontraron con los filisteos, que eran seres enormes. De hecho, existió uno que quiso acabar con el rey David. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Y uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 3 ciclos de bronce, quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de acabar a David. Date cuenta que todos los filisteos, amorreos, que eran gigantes, vienen de Cam, y Nimrod también viene de Cam. Algo también que tenemos que notar fuera de la Biblia, que en la epopeya de Gilgamesh, que sería como una literatura antigua, aquí se nos habla sobre un gran rey llamado Gilgamesh, que se ha creído que este rey era nada menos y nada más que Nimrod. Hay demasiadas similitudes y conexiones entre estos dos. Por ejemplo, según varias versiones, Gilgamesh era considerado casi un dios por sus grandes hazañas. Es cierto que en esta literatura fue tomado como un héroe, pero también fue un despiadado rey, al igual que Nimrod. Hay una parte en la epopeya de Gilgamesh que se nos habla sobre un hombre que sobrevivió
sobrevivió a una gran inundación. Es una historia muy similar al diluvio bíblico. Si tomamos el concepto que Nimrod viene de uno de los hijos de Noé, que es de Cam, básicamente aquel hombre que sobrevivió, que nos habla de la epopeya de Gilgamesh, es su abuelo Noé. Es algo muy curioso porque algunos han asegurado que Sumeria fue la primera civilización, y si los vinculamos con los reinos que hizo Nimrod, y cuando vemos que Dios inundó toda la tierra en los tiempos de Noé, pues prácticamente no quedó nada de los otros pueblos o civilizaciones que había. Puede que el diluvio provocó algo en la tierra que hace confundir las fechas o algo por el estilo. Otro dato curioso sobre Gilgamesh es que intentó acabar con aquel ser que provocó la inundación. Esto se alinea demasiado bien con el desafío que hizo Nimrod contra Dios. No pienses que solamente Dios quiso acabar la torre, porque si no, aquí hay más misterio. Podemos leer en el libro de Génesis capítulo 9 que Dios le dice a Noé que se multipliquen y se esparzan sobre la tierra, y Nimrod hizo todo lo contrario. Quiso formar una sola lengua, una sola religión y una sola moneda. Básicamente fue el primer anticristo. El libro de Génesis capítulo 11 dice: tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos al fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edificamos una ciudad de una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos tienen una sola lengua, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Ahora pues, descendamos ahí y confundamos su lengua, para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Podemos notar que la gente de esos tiempos tenía como una especie de miedo, de coraje contra Dios, porque quisieron hacer una torre muy alta. Pensaban que iba a haber un segundo diluvio, por eso hicieron una torre alta para que no les llegara el agua. Pero claramente Dios establece a Noé que ya no iba a haber más caos de este tipo. Quiero pensar que aquel coraje no los hacía ver con claridad las palabras que Dios había dicho. Y ahí va incluido Gilgamesh, o mejor conocido como Nimrod. De hecho, si no me equivoco, en el libro de Jazer, dice que esos seres humanos se agruparon con el fin de lanzar flechas al cielo. Me imagino que ellos tenían en mente atacar a Dios. Pero también vemos aquí una vinculación muy grande con Satanás. Isaías 14 y Ezequiel 28, Satanás tenía en su corazón subir al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantar un trono. No lo pudo hacer en el cielo, pero quiso influir aquí en la tierra. Incitó al ser humano a levantar una torre junto a las estrellas de Dios. De hecho, algunos dicen que Nimrod y toda esta gente aquí arriba pusieron ídolos paganos. Y bueno, pues creo que hasta aquí vamos a dejar este video. Siento que es un personaje muy interesante. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas. Agradezco mucho todo el apoyo que me has dado, que me han dado. En serio, estoy muy contento, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.